Entonces, muy buenas noches. Damos inicio entonces a la sesión sincrónica del 31 de mayo del 2023. Hoy vamos a comenzar con la actividad de aprendizaje 2. Seguimos en la misma guía 1, pero vamos a terminar la última actividad de aprendizaje de la guía 1, que es la actividad de aprendizaje número 2, que básicamente tiene una sola evidencia en la parte técnica. ¿Listo? Entonces, vamos ¿de qué se trata, la actividad de aprendizaje 2? Ya ustedes van a empezar a escribir un guión, ¿listo? Entonces, es muy importante que ustedes se pongan en la tarea de revisar el material de formación que se llama guión. Ya le vamos a pegar una ojeadita, ¿cierto? Y lo más importante de todo, recuerden, se los he repetido, creo que cada 8 días se los repito, recuerden que su trabajo es autónomo, ¿cierto? Es decir, no se queden solo con lo que hay ahí en las guías o en el material de formación, sino que indaguen mucho más de lo que ustedes puedan, porque hay mucha información que está, digamos que no es que esté incompleta, está muy bien, los contenidos están muy bien hechos, pero sí es importante que indaguen y amplíen la información que está ahí. Ahí les dan unas pautas, pero sí es importante que ustedes la indaguen. Y más en un tema como el que van a comenzar, que es un tema nuevo para la mayoría, ¿cierto? La mayoría de ustedes no ha escrito guiones, algunos sí, pero pues hay una gran cantidad de personas que nunca han escrito guiones y demás. Entonces, pues es muy importante que desde ahorita todos esos elementos que aparecen en ese material de formación los empiecen a ampliar, ¿cierto? Y en estas sesiones que nosotros estamos haciendo cada 8 días, o bueno, una vez a la semana, pues la idea es que ustedes me pregunten y generemos ese club de preguntas para que yo les pueda solucionar algunas inquietudes. Si yo de pronto no sé algún término o algo así, yo les ayudo a buscar para que tengan una información más asertiva. Entonces la idea de estas reuniones es esa, ¿no? Más que dar una clase como tal, es orientarlos para que ustedes indaguen y amplíen la información que les están dando ahí en las guías y que ustedes amplíen los conocimientos que les dan ahí. ¿Listo? Entonces, si bien es cierto que los contenidos están muy bien desarrollados y muy sintetizados, es importante que indaguen muchas cosas que no aparecen ahí, ¿no? Incluso ahorita estaba repasando algo de un tema que lo van a revisar. Les acabo de poner un enlace que se llama Los arquetipos de Jung. Por ejemplo, eso es una página que ustedes pueden indagar, que pueden empezar a revisar en el momento porque ya tienen que empezar a construir un guión. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la evidencia? Ustedes van a escribir un guión y van a llegar hasta el guión literario, ¿cierto? Para escribir un guión tienen que comenzar en pequeños niveles de desarrollo. Entonces ya vamos a revisar eso con más calma en el material de formación, pero la idea es que ustedes arranquen de una idea corta, la sigan ampliando y ampliando y ampliando y ampliando hasta que ya logren tener un desarrollo mucho más fluido. De este trabajo depende que ustedes puedan hacer un storyboard bien hecho, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes esto lo hagan muy bien, con mucha cautela, con mucha calma, con mucha con mucho juicio, como se dice, porque realmente el trabajo que se viene es duro, no es fácil, es decir, es escribir, es imaginar, ¿cierto? Ustedes ya tienen que comportarse una vez ustedes escriban la primera idea y empiecen a desarrollarla, la idea no va a salir mañana, ¿cierto? Ustedes tienen que empezar a echar cabeza desde hoy, desde esta noche, empezar a echar cabeza sobre qué quieren tratar, sobre qué quieren escribir y sobre qué quieren hacer una animación. Entonces, pero esa idea se va desarrollando, ¿no? Es decir, ustedes comienzan con una cosa muy básica y luego empiezan a irla desarrollando. Eso se va logrando con el tiempo en el trabajo, es decir, trabajando la idea, trabajando la historia, trabajando el logline, trabajando la premisa, eso que vamos a ver un poquitico más adelante, lo van a ir trabajando y lo van ampliando hasta que ustedes lleguen a un guión literario, ¿cierto? Y ese guión literario les va a dar pautas para avanzar en lo siguiente, que es un guión técnico y después sí el storyboard. Entonces, esta parte de lo que van ustedes a empezar a trabajar, esta entrega la tienen que entregar, valga la redundancia, el 25 de junio.
Aproximadamente vamos a tener un mes, es decir, 4 semanas para hacer esto. ¿Listo? Esta tiene que estar muy bien desarrollada porque seguramente van a seguir trabajando sobre, sobre esa misma historia mucho tiempo más, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes ya hagan una historia robusta, no hagan una historia tan simple. No es el video de 15 segundos que acabaron de hacer, no. Es una historia más robusta en donde ustedes van a tener que, pues, darle un límite, ¿no? Por ahí me estaban preguntando que cuántas hojas debe tener el guión. En la guía no dice cuánto tiempo. Por ahora no nos vamos a preocupar tanto por eso, sino por la historia, ¿cierto? Preocúpese por escribir una historia. Ya no tenemos el límite del tiempo, ¿cierto? Ya podemos hablar de un minuto, de minutos, ya podemos hablar de minutos, ¿cierto? Pues no vamos a hablar de horas, pero sí vamos a hablar de minutos. Sí, normalmente pensaría yo que la historia debería ser alrededor de entre los 5 y los 10 minutos de duración, pero eso ya es en el momento en que ya se está haciendo la producción, ¿cierto? Entonces, para que más o menos, estamos hablando de un corto, ¿cierto? No estamos hablando de un film minuto tampoco, ¿no? Un minuto es muy poquito. Vamos a hablar de un corto. Vamos a hablar de unos 5 minutos aproximadamente por ahí por alrededor. No hay un límite todavía, no, las guías no nos están diciendo cuánto tiempo es. Entonces vamos a hablar de más o menos unos 5 minutos de duración en el video final. Pero ahorita, en este momento, estamos muy lejos de visualizar, de pasar una historia en la cabeza a pasar en cuánto se me va a ir eso en guión, en animación. Entonces, simplemente lo que hay que hacer ahorita es escribir una buena historia. ¿Listo? ¿Es como un demo del guión? No, es un guión. Es un guión. Es un guión de una historia. Es un guión completo, completo con todos sus elementos. No es un solo demo, es un guión. ¿Listo? Pero entonces vamos a hablar de unos 5 minutos de duración en el producto final, ¿no? Estamos hablando del producto final entre 5 y 10 minutos. Ya más de 10 minutos ya es demasiado, un trabajo demasiado largo que creo que no nos da para tanto tiempo. Con 5 minutos que hagamos un proyecto de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, pensaría que está bien. El trabajo es individual, completamente individual. Trabajo es individual. Listo, Néstor. Profe, uno puede hacer el guión basándose en una historia ya hecha. O sea, no, o sea, tomando como referencia una historia que ya está, pero obviamente cambiándole cosas. Pues yo preferiría que fuera escrita por ustedes, ¿no? Porque pues de eso se trata, ¿no? Se trata de crear, se trata de la creatividad de ustedes y de crear y de aprender a escribir una historia desde cero, ¿no? Partiendo de una idea. Es decir, no es que no sea válido eso, ¿sí? No es que no sea válido eso, pero sí sería interesante que ustedes mismos escribieran la historia completa, ¿cierto? De todas formas, hay muchas pautas para poderlo hacer, ¿no? Para poder hacer eso bien, ¿listo? Entonces, preferiría yo que fuera una historia creada por ustedes. Paula. Listo. Profe, y se puede, digamos, basar uno en la misma historia que, digamos, estaba manejando en el stop motion, pero pues obviamente como mejorarla y agregarle cosas. Sí, sí, es posible, sí, 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 sí es posible desarrollar la misma idea, sí. De hecho, pues es interesante, pues hacer esa escala, ¿no? Lo que Sí, pasa es como, que es un como saber, desarrollo largo de lo que, sí, si la historia vale la pena, pues valdrá la pena hacerla más grande, ¿no? Evidentemente, sí. sí, como saber qué pasó con los personajes después de eso, porque en sí, pues en 15 segundos era muy poco lo que Sí, se claro, podía es hacer. que 15 Pero segundos son muy poquito. Digamos que el objetivo de esa evidencia del stop motion era, básicamente, el objetivo era que ustedes se dieran cuenta de una manera muy, no sé si la palabra esté bien utilizada, pero de una manera muy artesanal. Yo sé que no está bien utilizada esa palabra, pero pues no se me ocurre otra en este momento. De una manera muy, muy manual, muy, sí, muy análoga a hacer una animación y que se dieran cuenta todo el proceso que lleva a hacer una animación, ¿no? ¿Cómo es que se hace una animación de verdad? Y pues sí o sí, ya sea de manera digital o de manera análoga,
pues eso se lleva una cantidad de fotogramas, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo era como ese, ¿no? Que ustedes poco a poco se empezaran a dar cuenta la dificultad que tiene hacer una animación de 15 segundos. Y 15 segundos tomó 360 fotografías, pues una animación de una hora, ¿cuántas fotografías son, no? Matemáticas básicas, eso son más o menos, si son, si son 3600 segundos, una hora, y yo voy a dividir esos 3600, los voy a multiplicar por 24, más o menos para una hora de video se necesita tomar 86.400 fotografías o producir 86.400 fotografías. Entonces es como para que ustedes se dieran cuenta de la dimensión que tiene hacer animación, ¿no? Eso es como, como una de como una de los objetivos de la entrega anterior, ¿cierto? Por eso pienso que si ahora vamos a hacer una de 5 minutos, pues yo sé que no se va a hacer en stop motion, pero igual, la animación tiene que ser, es decir, lo que ustedes hicieron en stop motion es producir las fotografías una a una. En animación digital o en animación 3D se hace con ayuda del software, pero igual hay que crear los personajes, hay que darle los movimientos, hay que darle todas las características similar a como ustedes lo hicieron manualmente con el stop motion. ¿Listo? Paula. Profe, una pregunta, en una animación pues creada por computador y demás, también hay que hacer, o sea, como por ejemplo, por cada segundo son 24 fotogramas, Sí. ya si no son fotos, pero entonces digamos ya después de modelar y eso los personajes, hay que tomar como cada foto de alguna forma o ellos ya uno los deja para que se muevan o como... Sí, es decir, el programa va a crear cada una de esas fotografías, eso se llama renderizar. Él va a renderizar una a uno las fotografías es decir, si bien es cierto, yo no voy a producir cada fotografía, yo voy a permitir que el programa tome las mismas 24 fotos por segundo. Él va a renderizar fotograma por fotograma. Es decir, él produce la fotografía. Entonces hablamos de una hora, imagínense cuánto se demora. Si por decir algún render, digamos, por poner un ejemplo, yo hace unos años trabajaba aquí en donde vivo con un tema de arquitectura, de renders para arquitectura. Eso se produce en una fotografía. Obviamente tiene iluminación, tiene una cantidad de características que hacen que esa fotografía pues tenga muy buena resolución porque se va a colocar en una valla, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces tengo que crear cada uno de los elementos de esa fotografía, la iluminación, los muebles, la textura de los muebles, la textura de las ventanas, los vidrios, todas esas cosas las tengo que crear. Y más o menos un render se puede demorar 6 o 7 horas produciéndose. Uno solo, una sola foto, una sola foto. Les estoy hablando de una fotografía de muy buena resolución, de unas características especiales para eso, ¿no? Pero un solo render, una sola fotografía puede demorarse un tiempo así. Obviamente en animación ya las cosas bajan de resolución, los detalles no son tan exactos como esto, como el que les estoy contando, pero una fotografía puede durar más o menos renderizándose 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y si multiplican ustedes 4 minutos por 86.000, pues por eso es que una película de animación dura tantos años haciéndose, porque es demasiado largo eso todavía. Y uno necesita tener una máquina muy buena para que eso se... Es decir, el tiempo de renderizado es directamente proporcional a la máquina que uno tenga, ¿cierto? Procesador, tarjeta gráfica y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, para que más o menos tengan idea de eso. Obviamente, estoy hablando de unos de elementos ya básicos, de elementos complejos que tienen en una animación. Hay un río, o hay un cabello, o hay unas texturas que se mueven, o hay un trigo que se está moviendo con el viento, que se llaman físicas. Todas esas cosas empiezan a incrementar el renderizado. Pero sí o sí, respondiendo fácilmente a tu pregunta, sí, el computador tiene que renderizar una a uno cada una de las 24 fotos por segundo. Mauricio, Buenas noches. buenas noches. Precisamente que tocó el tema del renderizado, yo he tenido una duda, más que todo es curiosidad,
Yo he encontrado, por ejemplo, en programas que se puede trabajar proyectos de 3D de manera colaborativa, incluso que ni siquiera estén físicamente en el mismo lugar. Ujú. Em, pero como la parte del renderizado, o sea, requiere una máquina tan potente, ¿existe alguna forma, por ejemplo, de uno, si el proyecto ya tiene financiación, de alquilar, por ejemplo, un espacio, no sé, en alguna empresa que provean esos servicios de exportación, algo así? Yo no tengo una certeza con respecto a eso. Sé que hace unos años muchas cosas tocaba mandarlas producir en Argentina, porque, porque en Argentina se hacía unos postprocesados finales de películas de animación y se hacían en Argentina. Te estoy hablando de hace unos 10 años que yo empecé como con este tema de la animación. Hoy en día no sé cómo estemos en Colombia con eso, no tengo la certeza de saber hoy cómo está, porque normalmente esos renderizados se hacen en servidores, ¿no? No es una son máquinas, sino son servidores completos donde se llevan los archivos y se producen en esos servidores. Normalmente así se debería hacer. Creo yo que sí deben haber servidores que alquilen, pero no tengo certeza de saber si aquí en Colombia los están alquilando eso, porque muchas veces tengo conocimiento que habían producciones que, no sé si ustedes han visto un programa de Señal Colombia que se llamaba o se llama, ay, de dos negritos, se me acaba de olvidar el nombre, Candelario, Candelario, Guillermina y Candelario. Guillermina y Candelario. En los inicios de ellos es un estudio caleño, ellos lo mandaban a hacer en Argentina, muchas cosas. Sí, porque los equipos que habían acá todavía no tienen nada. Pero te estoy hablando hace 10 años, ¿no? No sé hoy cómo estemos en eso. Hoy no sé, pero yo voy a averiguar y les cuento la curiosidad de Mauricio que me parece válida. Aunque bueno, no estamos adelantando mucho, pero sí es válido que ustedes ya empiecen a pensar en esas cosas, ¿no? Empiecen a indagar en ese tipo de temas. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy a mostrarles rápidamente la guía y el material de formación porque hoy vamos hasta las 8:30. Yo a las 8:30 tengo reunión con el otro grupo, entonces no nos podemos pasar de las 8:30. Entonces les voy a mostrar primero el guión, primero la guía. Por favor, me confirman si estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Sí, acá podemos ver. Señor. Ok, entonces aquí tengo la guía. No voy a darle la ruta porque ustedes ya me imagino que ya saben cómo es la ruta. Eh, entonces, vamos a revisar. Entonces, en la guía que es la misma guía uno, la guía uno tiene 7 semanas, la semana 7 se acaba el 25 de junio. Entonces tenemos actividad de aprendizaje uno, actividad de aprendizaje 2 que ya las acabamos de entregar, y tenemos la actividad de aprendizaje 2. Dice, diseñar el universo narrativo del proyecto audiovisual animado. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo del universo narrativo del guión, es necesario realizar antes ciertos pasos en la labor creativa que son la semilla germinadora de la idea principal, que se afianza y se pule en cada uno de los procesos para llegar a desarrollar la idea principal. Lo que yo les decía anteriormente, esto es un paso a paso, ¿no? No es que de una vez se van a poner a escribir ya guión, no. No, eso es paso a paso, ustedes van a ir desarrollando cosas y las que vayan determinando que tienen un posible desarrollo, entonces las siguen evolucionando. ¿Listo? Entonces, el material de formación el material se llama guión y las evidencias es una sola evidencia. Dice elaborar informe técnico con propuesta narrativa del proyecto. Básicamente es hacer un guión, ¿cierto? Entonces, retome el material de formación denominado guión y preste atención a los temas desarrollados sobre generación de ideas hasta la creación y diseño de personajes. Hay que crear los personajes. ¿Listo? Para ese diseño de personajes fue que les envié ahorita en el WhatsApp, les envié un link de una cosa que se llama los arquetipos de Jung, que con esos arquetipos de Jung ustedes pueden empezar a diseñar sus personajes, ¿no? Teniendo en cuenta sus arquetipos. ¿Listo? Entonces, realice un documento escrito que contenga los siguientes puntos: 3 ideas cortas de la historia para su proyecto.
Ya vamos a ver qué es una idea. 3 ideas cortas. Usted tiene que escribir 3 ideas cortas. ¿Listo? Desarrollo de los personajes que intervienen en la historia teniendo en cuenta el viaje del héroe. Resulta que el viaje del héroe es un tipo de narrativa que existe. Ya vamos a revisar. A ustedes en el material de formación les aparecen 2 tipos de narrativas, ¿cierto? Que es la narrativa aristotélica y la narrativa que se llama el viaje del héroe. Ya vamos a revisar un poquito con calma qué es el viaje del héroe, pero teniendo en cuenta esa narrativa del viaje del héroe, hay que escribir la historia. Por eso digamos que aquí lo que me preguntaba ahorita, no me acuerdo el nombre porque no estoy viendo la pantalla, eh, que si se podía una historia que ya existe, pues lo que pasa es que como tenemos que adaptarnos a la narrativa del viaje del héroe, ¿cierto? No sé si la historia que ya existe tenga que ver con esa misma narrativa. Las narrativas, todas las historias están enmarcadas en algún tipo de narrativa, ¿cierto? Hay unas narrativas que son más, digamos, en este caso del material de ustedes que les corresponde ver dos, que es la narrativa aristotélica y la del viaje del héroe, pero hay muchas más narrativas, ¿cierto? Entonces, esas narrativas son como unos, para que ustedes entiendan un poquito, son como unos esquemas donde todas las historias se basan, ¿cierto? El esquema principal es como una estructura eso como la estructura que le da la historia. Cuando las historias no se enmarcan dentro de alguna narrativa, entonces las historias como que carecen como de sentido muchas veces, así la historia como tal sea muy buena. Por ejemplo, sucede un evento, usted sabe que en Colombia suceden eventos de novela todos los días, ¿no? Pero esos sucesos no se pueden contar exactamente como sucedieron porque carecen de una estructura narrativa. Entonces se tienen que escribir de acuerdo a la estructura. Ya sé cuál es la historia, ya sé cómo es la historia, ya sé qué sucedió y eso, pero se tiene que enmarcar en una estructura y lo que le da la estructura son los tipos de narrativa. ¿Listo? Entonces la estructura es el viaje del héroe. El viaje del héroe básicamente es una historia en la que eligen un personaje, el personaje no quiere, hay una misión que hacer, él tiene que salvar al mundo de alguna manera. Él al principio no quiere, ¿cierto? Pero después, por algún evento, queda convencido de que él es el único que lo puede hacer y eh, termina misionando esa tarea que le toca hacer. Llámese, por ejemplo, el viaje del Señor de los Anillos. Frodo, él al principio no quería, pero pues él después toma esa responsabilidad y durante todo el camino tiene una cantidad de aventuras y al final cumple la misión y ese se llama el viaje del héroe. Sí, eso se los conté muy vagamente, pero pues ahorita revisamos las narrativas bien. Eh, entonces, bueno, que eso quede claro, en esa estructura dice, escoja y desarrolle una de las 3 ideas cortas. O sea, de las 3 que usted ya escribió anteriormente, usted va a desarrollar una de las 3, siguiendo las siguientes secuencias, tema, logline, premisa, storyline, argumento, sinopsis y escaleta, según las indicaciones del material de formación. Estos términos son los que yo quiero que ustedes indaguen un poco mejor de lo que está solamente ahí. Listo, que si no entendieron lo que dice ahí, busquen en un lugar donde entiendan, pero que ustedes sepan qué es logline. Listo, que sepan qué es tema, que sepan qué es premisa. Listo. Una vez obtengan la escaleta, que eso es un documento de trabajo antes del guión, léala nuevamente para refinar la escritura y obtener una versión mejorada. Y luego escribir el tratamiento literario. Cree el guión y realiza el proceso de guionización adaptando al formato de guión y añadiendo los detalles faltantes a partir de la escaleta. Tenga en cuenta normas de redacción y ortografía teniendo en cuenta no cometer plagio. Aquí no dice cuántas hojas debe ser, dice que la extensión es libre, pero vamos a trabajar en una historia, por ahora vamos a trabajar en una historia que más o menos vaya a tener 5 minutos, aunque desde la escritura es muy difícil prever eso, ¿no? Es muy difícil prever que eso se vayan a ir 5 minutos. Eh, Hay unas medidas que existen por página para que eso suceda. Creo que cada página tiene algo así como unos 20 segundos o algo así, 15, 20 segundos, pero eso depende del tipo de letra, de la fuente, y bueno, en fin. Entonces es muy difícil prever cuánto va a durar de acuerdo a la escritura, cuánto va a durar al final
el producto final. Lo importante ahorita es que ustedes escriban la historia, ¿cierto? Que tenga una historia con todos los elementos del viaje del héroe, que tenga un final y todas las cosas que tiene que tener la narrativa. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Entonces vamos a revisar el documento de trabajo del guión. ¿Listo? Entonces acá aparecen, dentro del guión aparece una definición de guión, ¿cierto? Y aparecen los contenidos. Entonces, generación de ideas, que esta es una forma en la que ustedes desde hoy ya deben estar empezando a trabajar en esta, donde les van a ayudar a, digamos, a tener ideas, ¿no? A generar ideas, a estimular el cerebro para que empiece a escribir. Les he dicho, también pueden utilizar inteligencia artificial para generar lineamientos, no para escribir todo el guión, pero sí para generar lineamientos, para que ustedes empiecen a escribir. Normalmente existe, aquí les hablan de la regla del 9, dice que de cada 10 ideas una sirve. Y eso no solamente pasa en escritura, sino en diseño, ¿no? Una vez es cuando empieza a diseñar cosas, a veces uno tiene 9, 10 diseños, de esos algunos sirve, por lo menos uno sirve. Es decir, que para que una idea sea buena, uno tiene que hacer 10. ¿Listo? Para que más o menos tengan en cuenta esa proporción. ¿Sí? No se centren en una sola idea, escriban ideas sobre qué quieren escribir, sobre qué quieren tratar, sobre qué quieren reflexionar, ¿sí? Y alguna de esas cosas, alguna puede ser interesante, ¿no? Entonces dice que básicamente de cada 10 ideas que un autor escriba, 9 van a ser malas, ¿listo? Entonces, para que lean eso acerca de ese autor. Dice asociación libre, que es cuando uno, por ejemplo, empieza a tener analogías de palabras que empieza a generar un brainstorming de palabras, una lluvia de ideas de palabras y empieza a asociar cosas con esas palabras que uno está generando, ¿no? Eso es como un brainstorming, como una lluvia de ideas, ¿no? Poema dadaísta, eso es un movimiento cultural que existió en algún momento donde de este tipo de movimientos surgen cosas que hoy se están utilizando. Por ejemplo, hay un tema que se llama la cinética, que es un tema donde em, para generar soluciones de problemas se utiliza mucho esto, se utilizan cosas raras, cosas que no conectan normalmente, pero que pueden servir para solucionar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la cuchilla tiene que estar abajo y no puede estar arriba, por ejemplo? Ese tipo de cosas de tratar de voltear los elementos que son lógicos, a veces generan ideas interesantes, ¿cierto? Entonces, son como técnicas que hay para poder desarrollar ideas. Entonces, aquí hay otra que se llama los silogismos, que yo creo que ustedes vieron en filosofía, ustedes todos son bachilleres, vieron en filosofía lo de los silogismos, que también tiene que ver mucho con analogías, ¿cierto? Dice que la premisa dice los perros son animales, la premisa dice algunos animales vuelan, conclusión, algunos perros vuelan. ¿Listo? Entonces es válido para sintetizar y para empezar a arrancar con ideas nuevas, ¿no? El cadáver exquisito, que es una generación de ideas que normalmente digamos que originalmente se utiliza en la fotografía, ¿cierto? Que para que entiendan más o menos de qué se trata en fotografía, es que un cuerpo se divide en tres partes, en una cabeza, un cuerpo, digamos el torso y las piernas, por decir algo, ¿cierto? Cabeza, torso y piernas. Entonces yo tengo 5 piernas diferentes de diferentes elementos, tengo 5 torsos diferentes y tengo 5 cabezas diferentes. Y lo que hace el cadáver exquisito es que mezclo, entonces una cabeza con un torso, con unas piernas, y empiezo a mirar qué va saliendo de cada uno de esos elementos. Entonces, una cabeza por ejemplo, eso es lo que en diseño se llama un dragón, ¿no? El dragón es como una mezcla de varios elementos diferentes, ¿no? A veces tienen cuerpos de león, a veces tienen alas de águila, por ejemplo, y tienen cabeza de lagarto. Entonces el dragón es como un cadáver exquisito, ¿no? Entonces, eso en fotografía funcionaba para uno poder generar ideas y aquí lo están extrapolando a lo mismo. Entonces es como si una persona escribiera una cosa, otra persona escribiera otra cosa
y otra persona escribiera una tercera cosa, o digamos finales de tramas y principios y los mezclen a ver qué va saliendo. Eso es lo que se llama el cadáver exquisito según esta generación de ideas, ¿no? Entonces les cuento cómo es en fotografía para que más o menos tengan una idea gráfica en su cabeza de cómo funciona, pero pues en cuestión de escribir, de escritura, pues ya la cosa es, pues es con escrituras, ¿no? Pero básicamente el concepto es el mismo, ¿no? Ahí igual les explican un poco mejor de cómo les estoy explicando yo. La cartografía social es un poco ver el entorno que nos rodea, lo que les estaba diciendo ahorita hace un rato, de cosas que suceden a su alrededor, ¿no? Y que de pronto de ahí pueden salir ideas, salir cosas que puedan servir pues para generar una idea, ¿no? ¿Cierto? Es una fuente como de ideas, ¿sí? No de historias, de ideas. Les hablan que tienen que tener un cuaderno de ideas porque tienen que escribir frases. Ustedes se van a dar cuenta ahorita con el siguiente tema que todo comienza con una frase, con un tema. Y esos temas toca escribirlos porque de esos temas empiezan a desarrollarse cosas, ¿cierto? De esos temas empieza, digamos, para el diseño, digamos, cuando uno tiene un diseño, que hacer un diseño gráfico, uno tiene que arrancar con un concepto, ¿cierto? Digamos, si yo fuera a diseñar un logo, yo lo que tengo que arrancar es qué es lo que va a vender esa marca, qué concepto va a vender. Entonces yo, cuando yo ya tengo el concepto, es decir, por ejemplo, si hablamos de elegancia o diseño o tecnología, esas palabras como concepto, yo las tengo que anotar porque esas palabras me van a servir a mí para empezar a volver esas palabras elementos gráficos. Aquí es lo mismo. Ustedes tienen que escribir palabras de cosas que ustedes quisieran narrar y esas palabras las van encadenando con otras y ya van empezando a tener una primera idea, van a tener una primera, una premisa y luego eso lo van a ir desarrollando hasta que lleguen al guión. ¿Listo? Todo comienza con una palabra. ¿Listo? Muy importante que tengan en cuenta eso. Y aquí está lo que son los esquemas de narración. Aquí hay un video donde les hablan de los esquemas de narración. Entonces les hablaba al principio que hay dos tipos pues en este caso no, hay más, pero digamos que lo que ustedes tienen aquí en el programa, en el material de formación, tienen dos, que es el modelo aristotélico y el paradigma, ¿cierto? En donde hay un acto uno, acto 2, acto final, ¿cierto? Hay una cosa que se llama los plot, que son como los bucles de las historias. A veces hay historias dentro de las historias, ¿no? Hay una película que se llama Tierra de Osos, que tiene varios plots, tiene varias historias dentro de las historias. Entonces son historias que se van narrando de manera general, una línea principal, pero dentro de la línea principal se van generando historias por dentro, ¿no? Y hay muchas películas que trabajan este tipo de modelo. Hay una película que me acuerdo en este momento se llama Crash, que es una película que tiene más o menos cinco historias diferentes y que en algún punto de la historia se cruzan, es decir, se encuentran en un punto donde todas las cinco historias confluyen, ¿cierto? Pero las cinco historias se desarrollan de manera diferente. Eso es un paradigma o modelo aristotélico y de varios plots, plot points se llaman, ¿cierto? Plot point se llama como como una subhistoria, como un bucle de la historia. Ah, mira, aquí está, Tierra de Osos, sí, aquí aparece Tierra de Osos, donde les cuentan el planteamiento, la confrontación, ¿cierto? Y les cuentan la resolución. Muy importante que, por ejemplo, ustedes estén cerca de esas historias. Si pueden ver la película es mejor, para que ustedes cuando vean la película no la miren con los ojos del espectador, sino mírenla ya con ojos técnicos. Y con ojos técnicos ustedes después de que vean la película, si no la han visto, entonces pueden estar haciendo un análisis de lo que les están contando acá, para que ustedes sepan hacer estructuración de una historia, ¿no? Sepan cómo funciona. Y está el viaje del héroe, que es sobre la estructura que nos habla la guía, ¿cierto? Em, es una estructura en la que aparecen diferentes puntos del héroe, ¿no? Entonces siempre hay un héroe, ¿cierto? Entonces lo primero es que él está en un mundo ordinario,
Él es tranquilo, él está en su casa, tiene su esposa, está bien, no tiene ningún problema y resulta que lo llaman a la aventura, ¿cierto? Pero él ya no quiere porque él ya se retiró o porque ya no le interesa eso o porque era cuando era joven, en fin, ¿cierto? Entonces el llamado a la aventura, ¿cierto? Luego viene el tema de él rechaza la llamada, ¿no? Él se resiste al cambio del mundo ordinario. Él está tranquilo en su mundo ordinario y no quiere que lo molesten de ahí, entonces él rechaza la llamada, ¿cierto? Inicialmente. Luego se encuentra con el mentor, que es la persona que le enseñó, que lo... Eso mire, si ustedes, yo creo que ustedes no son tan viejos como yo, pero hay una película que se llamaba Rambo, hace muchos años, en los años 80. Tal cual, el viaje del héroe tal cual. Entonces el coronel que Rambo era un guerrero, un soldado y se terminó la guerra pero esa guerra continúa, ¿no? Por allá la Guerra Fría continúa, entonces el mentor que es el coronel que le enseñó todo y el que lo entrenó, vuelve y lo llama. Cuando él lo llama, entonces el héroe es cuando ya reflexiona y dice, pues ahí es cuando acepta el llamado, ¿no? Mm, Aquí les están hablando de los ejemplos es con Star Wars, ¿no? Entonces es también muy importante que si ustedes no han visto esa película, la vean. Si esas son de las películas que uno no se puede morir sin verlas. Esas películas, a pesar de que tienen 40 años, son películas que tienen muchísima riqueza desde el punto de vista de historia, desde el punto de vista de ciencia ficción, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de desarrollo de escenografías y de personajes. Es una película que tiene, yo digo que esa película, toda la saga, ¿no? De Star Wars y El Señor de los Anillos son películas que uno tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver, y más si se dedica a algo como lo que ustedes se van a dedicar. ¿Listo? Sí, que son muy largas, que eso es, sí, pero váyanlas viendo para que se den cuenta de cosas que hay allá. No las miren con el ojo del espectador, sino mírenla con el ojo técnico, ¿sí? Técnico de cómo son los personajes. Mire, no hay mejor fuente de desarrollo de personajes que Star Wars, porque Star Wars tiene cantidad de personajes diferentes, porque son extraterrestres, porque no solamente son humanos, hay personajes que son droides, hay personajes mm, que son humanoides, hay personajes humanos y hay personajes que son de unas especies rarísimas. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo se inventan? Si ustedes analizan esos personajes, hay mezclas de vacas con cuerpos humanoides, bueno, en fin, hay una cantidad es una fuente riquísima para desarrollar personajes raros, ¿no? Bueno, luego él cruza el umbral, ¿no? Ya se comprometió, ya dijo que sí, entonces ya arrancó, ¿no? Y entonces arma un equipo, ¿cierto? Se arma un equipo, acercamientos, cuando se empieza a acercar ya como a los primeros enemigos, gran prueba, la recompensa, ¿cierto? Porque sobrevivió, y el regreso, ¿cierto? El regreso. em, Y luego está la resurrección, que es cuando se muere y vuelve y resucita, o cuando enfrenta la muerte, cuando a Luke le quitan un brazo, por ejemplo, en una de las películas. em, y pues el brazo nunca le va, pues el brazo no, a pesar de la tecnología que hay, le tiene que colocar un brazo robótico. En el Señor de los Anillos, Frodo lo muerde una araña y lo mata, pero pues él alcanza a resucitar porque los elfos lo ayudan con magia, pero pues casi siempre tienen eso, casi siempre se muere y casi que o lo hieren o alguna cosa así y resucita. Y luego ya regresa con el premio, ¿no? Ya siempre regresa con el premio, con la misión cumplida, ¿no? Entonces, des en cuenta que esto es un esquema. Sí es importante que en los dos ejemplos que les plantean ahí, el de Tierra de Osos y el de Star Wars, ustedes vean las películas si no las han visto, ¿sí? Si
me he dicho que eso es casi que obligatorio verlo, mejor dicho. Si ustedes fueran estudiantes míos presenciales, yo los obligo a ver esas películas, ¿sí? De alguna manera. Como yo no los puedo obligar acá a nada, entonces pues les sugiero que las vean. Pero sí es importante que para que ustedes entiendan este tipo de esquemas, vean las películas porque pues van a entender mucho mejor los esquemas. Y ya con esa información ustedes ya tienen todas las herramientas para empezar a escribir. ¿Listo? Bien, entonces les hablan aquí creación y diseños de personajes, entonces pues crear fichas de personajes, es decir, crear las biografías. Es muy importante que los personajes tienen un origen, ¿no? Así no aparezcan lo que yo les decía hace 8 días, ¿no? Así, así en la historia no aparezcan, es muy importante que los personajes tienen un origen, tienen una familia, ellos vienen de algún lado, ¿no? Tienen unas características y esas características hay que empezarlas a armar, ¿no? Entonces, y hay que empezar a saber si el personaje funciona o no funciona. Entonces aquí les hacen una orientación acerca de varios pasos que tienen que seguir para saber si el personaje sí funciona o no funciona, ¿sí? Si tiene objetivos, el estereotipo, sí, estereotipar los personajes es aburrido, entonces, pero si toca estereotiparlo, pues no hay nada que hacer, pero en lo posible lo importante es no estereotipar los personajes, sino que sean personajes como muy planos. Los personajes tienen que tener algo, alguna característica interesante, ¿cierto? Para que aparezcan ahí. Si es un personaje que no hace nada, que no tiene nada raro, pues, y si lo quito o lo dejo, no pasa nada con la historia, entonces es porque el personaje no funciona, ¿listo? Y aquí es cuando hablan de los arquetipos de Jung, que es la diapositiva la diapositiva no, es en internet, una fuente de lo que son los arquetipos de Jung para que lo revisen y les pueda servir para que puedan crear los personajes. Porque en esta parte tienen que crear personajes. ¿Listo? Y aquí pues hablan de lo que les estaba diciendo, si el personaje funciona o no funciona, pues lo está o no está, o lo eliminan de la historia. Luego aparece entonces acá el tema del guión, ¿sí? El guión en animación, un poco de contexto. Y aquí es muy importante que ustedes empiecen a acercar a estos conceptos, el concepto de tema, ¿cierto? El tema simplemente es sobre qué quiero hablar, ¿cierto? Voy a hablar sobre el amor. Ah, bueno, ok, el amor, listo. Listo, entonces ese es el tema, ¿no? Voy a hablar sobre Dios, voy a hablar sobre la guerra, voy a hablar sobre la nutrición, lo que sea, lo importante es que ustedes arranquen con un tema, ¿listo? Luego está el logline, que básicamente es un desarrollo de ese tema, entonces es una frase atractiva que busca capturar la atención de un posible productor, eso es lo que yo les decía que en el caso de que estos proyectos que necesitan de tanto recurso para financiación, arrancan es con el logline. ¿Usted sobre qué es la historia? No, sobre el amor, y es sobre una historia de amor de dos personas, de dos familias que son enemigas, pero el amor al final vence. Sí, Romeo y Julieta, por ejemplo. Es el logline. Entonces, si el logline no atrapa, no sirve. ¿Listo? Si logline no atrapa, no sirve. Por ahí en algunas partes donde les enseñan a armar un logline bien. Asumí que, yo no había revisado bien este tema, asumí que era igual al de animación 2, que el de animación digital, pero el de animación digital está un poco como con más ejemplos, sino que no alcancé a revisarlo. No, pensé que era el mismo porque casualmente en animación digital son los mismos videos de animación 3D. Pensé que, pero no, es lo mismo. Entonces, si quieren, dentro de la otra semana vamos ahondando un poquito en estos temas. Premisa. La premisa entonces ya es ya es más elaborado el logline, ya no es una sola frase, sino es como un parrafito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hablan la premisa de Shrek, dice, un ogro se embarca en una aventura para recuperar su hogar y en el proceso descubre el amor. ¿Listo? Eso es una premisa
dice, se compone de 3 partes. La primera parte presenta al protagonista de la historia, Shrek, un ogro. En la segunda se enuncia el conflicto que se va a desarrollar. Se embarca en una aventura para recuperar su hogar porque el conflicto es que a él los personajes de los cuentos le están quitando su hogar, ¿cierto? Y en la parte final se muestra el desenlace de ese conflicto, la conclusión. Y en el proceso descubre el amor. Entonces, des en cuenta que la premisa tiene tres, em, tiene 3 partes, ¿no? Y eso es muy importante porque desde ahí se puede arrancar si la historia tiene o no tiene, pues algo interesante, ¿no? Luego viene el storyline, que ya es un desarrollo de ese logline, ¿no? De esa premisa, perdón, ¿cierto? Entonces ya ahora sí ya es un párrafo completo, ¿cierto? Donde ya empieza a nombrar otros personajes y otras cosas adicionales, ¿cierto? Es como un argumento sintetizado, ¿cierto? El storyline. Luego viene el argumento que ya es un poco más largo. De aquí dice que un largometraje suele tener de 1 a 2 páginas de argumento. Un largometraje, ¿no? Eh, yo voy porque no tengo la certeza de que es un largo y que es un cortometraje, pero dentro de 8 de ellos les tengo eso solucionado para que tengamos como un parámetro establecido, porque en este momento tengo 2 informaciones y necesito confrontarlas. ¿Listo? Entonces, un largometraje de 1 a 2 páginas, el argumento. La sinopsis es un poco más larga que el argumento. Entonces dice, para un largometraje suele tener entre 2 y 5 páginas. Des en cuenta que el argumento tiene 2 páginas, de 1 a 2 páginas. ¿Listo? Entonces la sinopsis es más larga. Ahí les muestran cómo es el argumento de Shrek. Lo mismo, si ustedes no han visto Shrek, véanla para que ustedes entiendan estos ejemplos. Es muy importante eso. Y luego viene lo que les van a pedir, que es la escaleta y el tratamiento literario. Entonces la escaleta es un documento que es como ya empiezan a haber secuencias divididas secuencias son no, son como una secuencia, es un conjunto de escenas. Entonces ya empiezan, el guión ya empieza a volverse, ese escrito que ustedes hicieron ya se vuelve escaleta. Entonces ya empiezan ustedes a armar como una estructura donde hay diferentes secuencias, ¿cierto? Entonces hay diferentes secuencias. Secuencia es un conjunto de escenas, ¿sí? La escena es una unidad, la secuencia es un conjunto de escenas. Varias escenas son una secuencia. ¿Listo? Y luego aquí les muestro un ejemplo de Big Fish, de una escaleta y luego viene el tratamiento literario. Entonces aquí aparece, ya hay detalles, ya hay lugares, ya hay descripción de personajes, descripción de escenarios, descripción de escenas, descripción de situaciones. Ya es una descripción y eso se mete dentro de una estructura literaria, ¿no? Una novela, un cuento, todas esas cosas que literatura. Sin embargo, ahí les dan un ejemplo. ¿Listo? Luego le dan aquí el guión literario y aparece en el guión literario pues una estructura de cómo se escribe el guión literario, ¿cierto? Cómo se denominan las escenas, cómo se denominan las secuencias, qué tipo de estructura tienen, si es un flash back o un flash forward, que es o mirando para atrás o mirando para adelante, ¿cierto? Cómo se debe redactar y demás, ¿listo? Entonces aquí les aparece un ejemplo de diálogo. Aquí ya en el tratamiento literario ya hay diálogos, ¿no? Ya hay diálogos, ya hay personajes que están hablando, que están teniendo una conversación, y esto es lo difícil del guión, ¿no? Porque contar la historia es poco, digamos que no es tan complejo cuando usted la tiene, porque es un documento finito, pero cuando usted ya tiene que desenrollar la historia y tiene que colocar a los personajes a hablar, ¿cierto? Es cuando ya se empieza a complicar un poquito el tema. ¿Listo? Entonces aquí hay unos ejemplos. Ejemplo del guión de Shrek, ejemplo del guión del laberinto de Fausto, ejemplo del guión de Pulp Fiction. Son largos los ejemplos, los guiones, pero pues es importante que los lean para que sepan cómo es que funciona esto. Finalmente lo que ustedes tienen que hacer es aprender a hacer un guión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que toca hacer para la próxima entrega, ¿no? Entonces, Paula, tenemos 5 minuticos. Profe, una pregunta. Bueno, ¿cómo, por dónde empezamos? O sea, digamos en sí,
el documento debe tener como punto por punto, o sea, digamos, Sí, desarrollar cada cosita por separado o digamos cómo utilizar todo eso para integrar en el guión, o sea, no sé, esa parte me no, no, no. confunde. Lo primero que ustedes tienen que, vea, Osvaldo me está preguntando que si es para este domingo. No, Osvaldo, nadie escribe un guión en 5 días. No, para esto tienen casi un mes para hacer este trabajo. Tienen casi un mes. Entonces, ¿yo qué les sugiero ahorita? Yo les sugiero que ustedes arranquen por el principio, es decir, arranquen por el tema, las premisas. Acuérdense que hay que desarrollar 3 ideas, ¿no? Entonces ustedes van a escribir van a elegir un tema y van a elegir las premisas y hasta de pronto puede ser hasta el logline, que el logline es una frasecita que está dividida en 3 partes, ¿no? Que está dividida en 3 partes, ¿no? Hasta ahí pueden desarrollar de aquí a unos días que empiecen a tener, es decir, desarrollar esas ideas. Una vez ustedes tengan eso, escojan una y lleguen hasta el argumento, por lo menos. Es decir, que de aquí a una semana ya el argumento esté listo. Más o menos eso es lo que yo les sugiero, ¿cierto? Porque si ustedes miran en planta, miran todo lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que hacer, pero pues hay que comenzar por el principio. Todo el tema se va a desarrollar. O sea, una cosa que es muy importante hoy es que ustedes empiecen a desarrollar el material. ¿Qué quiere decir eso? Entiendan todos los conceptos. Primero que cualquier cosa, antes de ponerse a escribir, empiecen a entender qué es logline, qué es escaleta, qué es guión, qué es premisa. Si ustedes con el ejemplo que está ahí no entienden qué es premisa, busquen qué es premisa y encuentren una fuente donde ustedes le entiendan qué es premisa, ¿sí? Qué es premisa, qué es logline, qué es todas esas cosas, muy importante que las tengan claras. Otra cosa que es muy importante, no para allá, sino para más adelante o con el tiempo, es que ustedes, si no han visto las películas, por lo menos refresquen las películas, o si ya las vieron, refresquen las películas para que ustedes puedan entender la estructura del viaje del héroe. ¿Listo? Si ustedes no han visto Star Wars o no han visto El Señor de los Anillos, tienen que verlas para que ustedes entiendan cuál es la estructura narrativa, por qué la estructura narrativa y ustedes la miren con un ojo técnico, no con un ojo de espectador. No es para que se vayan a divertir, no, sino es para que ustedes, aquí es donde hay un rechazo al llamado. Aquí, vea, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de ejemplos de películas que tienen la misma estructura. Yo les estoy hablando de dos, ahí les están hablando de una, que es Star Wars. Yo les estoy hablando de dos, pero Rambo es otra posibilidad, Rambo es una posibilidad, James Bond en algunas películas es lo mismo. Es decir, muchas películas tienen la misma estructura narrativa. Entonces lo importante es que ustedes vean y entiendan cuál es la estructura narrativa, que es la de Viaje del Héroe. ¿Listo? Yo creo que en esta semana hagan esas cosas. Hagan primero, desarrollen los temas primero y vean las películas y entiendan todo el contenido muy bien. Una vez ustedes ya entiendan el contenido y por lo menos tengan el logline, ya pueden seguir avanzando la siguiente semana, que es, no, Andrea, es guión, no es video, todavía no están hablando nada de video, solo guión. ¿Listo? Entonces, lo importante es que entre esta semana y la otra ustedes vean las películas, entiendan los conceptos y por lo menos escriban las premisas o los logline. Hasta ahí sería suficiente para esta semana, ¿cierto? La siguiente semana, ya después de que ustedes tengan las premisas y tengan lo otro, entonces ya pues avanzan en seguir escribiendo argumentos, sinopsis y llegar hasta la escaleta. Y la siguiente semana ya pueden embarcarse en ya revisar la escaleta, que la escaleta esté bien, ¿cierto? Y que la escaleta ya la siguiente semana, la escaleta ya se pueda volver un guión literario, porque el guión literario es el que más tiempo les va a llevar. Entonces, esas 2 semanas les queda para que hagan el guión literario, después de que la escaleta ya esté, ¿sí? Entonces, arranquen. ¿Qué me pregunta Camila? Camila, espere, le voy a traer la pregunta. Dice, ¿la estructura narrativa del viaje del héroe debe seguirse estrictamente paso a paso? Sí, me explico, pero mi historia no tiene la conversación con un mentor. ¿Puedo saltarme ese paso? No, tiene que tener todos los pasos que están ahí, porque esa es la estructura narrativa. Alguien le tuvo que enseñar a tu héroe lo que sabe. ¿Mm?
Por eso les insisto, vean las películas y des en cuenta que si ustedes miran las películas de una manera plana, ustedes se van a dar cuenta que todas tienen exactamente la misma. ¿Cuál es el mentor de Frodo? ¿Cuál es el mentor de Luke Skywalker? ¿Sí? Todos tienen un mentor. Entonces el mentor de Luke se llama Obi-Wan Kenobi, ¿cierto? Y el mentor de Frodo es Gandalf. ¿Sí? Todos tienen un mentor, entonces des en cuenta que sí se sigue en la estructura exactamente. Por eso se llama estructura, porque todos esos elementos deben estar presentes para poderle dar estructura al contenido, ¿cierto? No sé, Osvaldo, tocaría ver la historia para saber cómo el bosque puede ser el mentor. Si el bosque habla y si el bosque me enseña, probablemente sí. Hay que mirar, ¿no? Es decir, la pregunta es, la pregunta es demasiado, digamos, si yo no conozco la historia, no puedo determinar si el bosque es un mentor. Si el bosque es un personaje, sí. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo los tengo que dejar porque tengo al otro grupo que me está esperando. Entonces, recuerden que, ¿cómo es la, sí, puede ser que el árbol parlante, pues que es el árbol parlante es un personaje. Entonces ahí se convierte en un mentor. ¿Listo? Hay que revisar si Pocahontas es viaje del héroe, ¿no? Porque puede estar en otra estructura distinta, como Tierra de Osos, que no tiene la estructura de viaje del héroe. ¿Sí? No tengo en la cabeza Pocahontas, no la tengo en mi cabeza para saber si Pocahontas es viaje del héroe o puede ser plot points, como Tierra de Osos. Si no la tengo tan clara, entonces no estaría seguro de eso. O sea, en el documento de quedar cada paso, sí, cada paso, cada paso. Y al final, perdón, profe, y al final después de los pasos, entonces sí ya iría como tal el guión, teniendo en cuenta todos esos pasos, ¿sí? Es decir, para poder desarrollar el guión toca seguir todos esos pasos. Ese es el orden. Ya que lo que vayas a entregar tenga todos los pasos, pues eso lo vamos a ir revisando, eso lo vamos revisando ya en otras semanas, ¿no? Revisando exactamente cuándo. Es decir, hoy Hoy decir que cómo va a tener que ser el guión me parece que es muy prematuro para allá. Lo importante hoy es que empiecen a trabajar desarrollando el material. Una vez tengan el material perdónenme, yo aquí les hablo a mis aprendices de la 67 para decirle que me esperen 5 minutos. Una vez ustedes tengan el avance, hayan arrancado, pues entonces ahí sí ya empezamos a hablar de qué es lo que tiene que tener ese documento. Listo, ya de pronto le podemos poner un límite. Vamos a decir, vamos a hacerlo en 10 páginas, por decir alguna cosa, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ponerlo en 10 páginas o en 5 páginas, no sé. Depende lo que vayamos a hacer y le vamos poniendo como un orden a ese documento. Por ahora lo importante es desarrollar el material e ir aprendiendo los conceptos que están ahí. ¿Listo? Eso es lo que a mí me parece más importante en este caso. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Carlos Alberto. Buenas noches, instructor y compañeros, ¿se escucha? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Bueno, para no quitarle mucho tiempo, primero, agradecerle por la información que nos ha dado hoy. Segundo, sugerir con mucho respeto, instructor, que, por ejemplo, el último video de la sesión anterior, que yo no pude estar, nunca supe el video, no apareció en la plataforma de YouTube donde están, pues, digamos, los videos de cada sesión. Esta última no la encontré. Y segundo, pues veo que de este análisis y estructura que tú nos estás planteando viene siendo muy similar a lo que se hace desde la música también, que es quitar esa percepción del artista y la percepción de lo que tú decías desde lo técnico, ¿sí? Una cosa es que me deleite con la música al escucharla, que me genere algunas emociones, etcétera, y otra cosa es analizar esa obra musical que tiene una intención específica a partir de sus estructuras, que básicamente lo estoy comparando con lo que nos estás planteando acá en las películas. Nunca me ha sentado, siempre me he deleitado viendo las películas, pero nunca en la intención de ser objetivo y analizarla de tal forma desde lo técnico. Me parece una experiencia bien interesante, era simplemente para eso.
Ah, ok. Muchas gracias. Sí, sí. A mí por lo menos no me gusta ver películas de animación 3D porque yo no las puedo, yo no me las disfruto, porque yo siempre las estoy viendo desde lo técnico. Y ese es un problema que yo tengo con ese tipo de películas porque yo siempre estoy diciendo, uy, aquí el rigging estuvo mal, uy, aquí el pelo no funcionó bien con la física. Entonces me pierdo de la historia por estar pensando en lo técnico, porque pues Daña la magia. sí, sí. Pero bueno, igual eso es parte del oficio. ¿Listo? Listo, chicos, los tengo que dejar. Sí, el video de la semana pasada no lo puedo subir porque... no, el video de la semana pasada sí está, el de ustedes está subido. Yo no, ¿por qué Una no? clase que hubo un martes, un lunes, no recuerdo, eso fue la semana anterior, pero no Voy aparece a el revisar instructor, porque los de ustedes sí, los aparecía que no, antes. hay uno que no tengo subido es el de animación digital, pero porque lo grabé en el computador del cine y la red no me da para subirlo. Pero déjeme revisar, yo reviso a ver qué. Instructor, y para finalizar, no sé de pronto en el camino, igual el camino es bastante largo lo que nos espera en el proceso, pero de qué manera de pronto, yo leí ahorita unos comentarios de compañeros, de qué manera en algún momento poder generar espacios digamos, de retroalimentación, porque si bien es cierto el proceso se vuelve individual, cada uno está haciendo sus trabajos a la manera y a la forma en que alcanza, desde sus capacidades, etcétera, pero siento que no hay una conexión y una articulación con los demás compañeros, porque al final pues cada uno está por su lado y no hay una forma de poder comprender de qué manera lo trabajó el uno, de qué manera lo trabajó el otro, qué falencias o qué oportunidades se pueden sacar de un trabajo de otro compañero, etcétera. Pero pues es que hasta ahora se entregaron el primero, ¿no? No, no, sí señor, por eso digo que en el camino, ¿no? O sea, para ir Ah, mirando esos ya te espacios. entiendo. Ah, no, sí, Vale, está sí, bien, señor, muchas gracias. está bien, ok, ok. Listo, muchachos, entonces los tengo que dejar, me da mucha pena con ustedes, pero me están esperando sus compañeros de la 67, entonces pues no les quiero dar más espera a ellos. Que tengan una feliz noche y por favor adelanten para que tengamos de qué hablar la otra semana. ¿Listo? Para que tengamos de qué hablar la otra semana. Si ustedes no adelantan, no avanzan, pues la otra semana va a ser perdida y perdieron una semana. Entonces, por favor, estudien, lean, indaguen para que la próxima semana tengan preguntas. ¿Listo? Listo, muchachos. Que descansen. Hasta luego. Buenas noches. Listo, Hasta luego, instructor. Hasta luego. Juanse.